Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. El día de hoy vamos a preparar un delicioso relleno de pan de maíz con pollo, puerco y ostiones. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. 600 gramos de pechuga de pollo, 600 gramos de lomo de cerdo o puerco y una caja de ostiones ahumados de 3 onzas. Una lata grande de champiñones rebanados. Una bolsa de 7 onzas de ciruela pasa sin hueso. Una caja de pan de maíz de 8.5 onzas y se va a utilizar la mitad. Un paquete de 5 onzas de almendras en tiritas. Medio pimiento morrón verde picadito. 2 ramitas de apio finamente picado. Un bote mediano de aceitunas rellenas sin hueso y en rebanadas. Un cuarto de manojo de perejil picadito. Una taza del caldo de pollo. Sal y pimienta al gusto y 2 barras de mantequilla. Vamos a poner a cocer el lomo de puerco y las pechugas de pollo. Ya que estén listas, reservamos una taza del caldo de pollo y vamos a desmenuzar las 2 carnes y las reservamos. El pan de maíz sigue las indicaciones del paquete, yo lo horneé en forma de quequitos y solo vamos a utilizar 3. Y lo vamos a desbaratar de esta forma. Y luego le vamos a poner un poco del caldo de pollo. No se va a utilizar toda la taza, le ponemos un poquito y con un tenedor revolvemos. Y luego le ponemos un poquito más del caldo de pollo y mezclamos a que quede solamente un poco húmedo. Más adelante lo vamos a utilizar, lo reservamos por un momento. Ahora, en una olla grande vamos a poner las 2 barras de mantequilla a que se derritan. Parece ser mucha mantequilla, pero en realidad no lo es. Como lleva muchos ingredientes, eso es lo que se necesita. Ya que derritió la mantequilla, vamos a poner el pimiento morrón verde. Y el apio. Los dos están finamente picados. Y revolvemos para que se mezcle bien con la mantequilla y vamos a esperar unos minutitos a que empiece a hervir. Toma un poquito de tiempo hacer este relleno, es cuestión de organizarte, cocer la carne, picar todos los ingredientes y ya nada más se van a ir agregando. Pero la verdad es que el resultado es delicioso. Ya que vemos que está hirviendo, le vamos a agregar los champiñones que están rebanados. Vienen en la lata con el jugo, ese se lo vamos a quitar, nada más queremos los champiñones. Y esto está oliendo ya delicioso. Vamos a mezclar un poco para que empiece a agarrar el champiñón el sabor de todos los ingredientes. Y ahora le vamos a agregar el perejil que está picadito también. Esta receta sí lleva perejil fresco. Yo utilizo mucho el perejil seco porque es un poco fuerte, pero esta receta sí necesita el perejil fresco. Ahora le vamos a poner la lata de ostiones ahumados. Yo lo corté así chiquitito. Y tú le puedes poner la cantidad que tú quieras. Si te gusta mucho el ostión, le puedes poner un poquito más. También le vamos a agregar las almendras que están como fileteadas, así como en tiritas. Y vamos a mezclar los ingredientes. Ahora le vamos a agregar la ciruela pasa. También la corté como en 3 partes y no tiene hueso. Esta ciruela le da el sabor dulcito que es típico en las recetas de Thanksgiving o de Navidad.
Ahora le vamos a agregar las aceitunas que, como te dije, son rellenas y van en rebanadas. Y seguimos mezclando. Ya la receta es súper sencilla, como ves, es nada más de ir agregando todos los ingredientes. Y ahora le vamos a agregar el pan de maíz que teníamos reservado. Y mezclamos. Y ahora por último le vamos a agregar las pechugas de pollo que están desmenuzadas y el lomo de puerco que también lo desmenuzamos. Y lo vamos a revolver súper bien para que se empiece a integrar con todos los ingredientes. Y no se nos olvide que hay que ponerle un poco de sal al gusto. Y de pimienta. Y ahora sí, vamos a revolver súper bien. Y ya que mezclamos un poquito, le volvemos a poner un poco de sal y de pimienta. Este relleno es el complemento ideal para acompañar el pavo el día de Acción de Gracias o de Navidad. Y aquí te voy a dejar el link de la receta del relleno de carne, que también es delicioso. Y hay que mezclarlo súper bien. Esto lo vamos a poner ahorita en una refractaria y va al horno, así que ve prendiendo tu horno a 350 grados Fahrenheit. Ya que revolvimos muy bien, lo vamos a pasar a una refractaria para horno. Esta lata de ostiones ahumados ya vienen cocidos y le da un sabor muy especial, pero también le puedes poner ostiones frescos. Nada más los tienes que pasar antes por un poco de mantequilla, cocerlos nada más por unos minutitos y luego ya los puedes agregar de la misma forma si los quieres cortaditos. Ahora la vamos a tapar con papel estaño o papel aluminio. Y lo vamos a poner en el horno a 350 grados por 1 hora. Y listo, ya salió del horno. No te asustes, lo que se ve negro no está quemado, son las ciruelas. Y aparte queda así como medio tostadito, doradito, pero ahorita vamos a revolver y vas a ver cómo va a quedar. Listo, ya quedó este delicioso relleno. Yo lo comía todos los años en el día de dar gracias y en Navidad en casa de mi abuelita y la verdad es que está súper delicioso, te lo recomiendo, vale la pena hacer esta receta. Así que aquí te dejo la lista de los ingredientes escrita para que tú también lo prepares y lo disfrutes con toda tu familia. Y si te gustó este video no olvides darme un like, déjame tu comentario si tienes alguna duda y comparte. Y aquí te voy a dejar 2 deliciosas recetas que sé que también te van a gustar. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye bye, bye bye, bye.